Bien, entonces, en este video vamos a mostrar cómo tenemos que calcular el procedimiento para calcular la kurtosis, que es otra medida de forma similar al del coeficiente de asimetría, solamente que no nos mide esta medida si nuestra curva es simétrica o no es simétrica. Lo que nos mide es el grado de apuntalamiento de nuestra curva, ¿no? La cima de la curva de distribución, si es pronunciada, poco pronunciada, moderadamente pronunciada. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Entonces, vamos a compartir los datos que estábamos trabajando en la anterior clase, ¿no? Y vamos a ver, bien, estos son los datos, ¿no? Bien, acá tenemos entonces, nosotros hemos calculado, hemos dicho, se está viendo en Excel, lo pueden ver, ¿no? Sí, Hola, hola, ¿me señor. escuchan? Bien, Dice, entonces aquí hemos calculado los momentos. Hemos dicho que el segundo momento es en realidad la varianza poblacional. El tercer momento hemos dicho que está relacionado con el cálculo del coeficiente de asimetría. Y aquí, fíjense, hemos calculado el cuarto momento, que es, el cuarto momento es la sumatoria del producto de las frecuencias absolutas de cada una de las clases por la cuarta potencia de las desviaciones. Y todo eso dividido entre n. Tenemos un cuarto momento que hemos calculado que tiene un valor de 85.7. Eso es simplemente aplicando esta fórmula. Y para encontrar eso, fíjense lo que hemos hecho. Nos hemos ido acá a nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y en acá justamente tenemos primeramente la desviación, hemos elevado a la cuarta potencia en esta columna, y acá hemos multiplicado la frecuencia absoluta de cada una de las clases por la cuarta potencia de la desviación. Por ejemplo, acá podemos ver, si vamos a fórmulas y rastrear precedentes, podemos ver claramente lo que estamos multiplicando es, aquí tenemos un puntito, la frecuencia absoluta, y estamos multiplicando con, aquí donde está el otro puntito, aquí está el otro puntito, ahí, por la cuarta potencia de la desviación, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo para todos estos valores. Y acá, lo que hemos hecho, acá este valor es 4285.06, es la sumatoria. Entonces, la sumatoria también podemos ver rastrear precedentes. Fíjense, hemos sumado desde este punto hasta este punto toda esa sumatoria, ¿no? Entonces, esa sumatoria representa el numerador de la cuarta potencia. Entonces, nosotros podemos ver acá, entonces, eso nos está representando, hemos dicho acá, el numerador, todo este numerador que está ahí. Ahora, ese valor dividido entre n, no nos da entonces un valor de 85.70. Entonces, ese es entonces el valor de nuestro cuarto momento, porque acá tenemos nosotros que tenemos n vale 50, son 50 plantas en las cuales hemos contado el número de flores, ¿no? Bien, ya tenemos entonces el cuarto momento y por lo tanto ahora nosotros vamos a calcular la kurtosis. Vamos a irnos, aquí tenemos coeficiente de asimetría y entonces aquí vamos a tener kurtosis. Entonces tenemos acá kurtosis, ¿no? Y esta kurtosis ahora hemos dicho nosotros que lo vamos a denotar como K, y entonces vamos a decir acá, vamos a insertar su formulita, ¿no? Entonces, hemos dicho que K, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Es una relación que hay entre el cuarto momento acá. Entonces, aquí tenemos el cuarto momento dividido entre la cuarta potencia, de la desviación. Entonces, aquí tenemos el cuarto momento. Acá tenemos entonces S, que es la desviación estándar,
elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, esta es la relación de la kurtosis, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, esa es la relación de la kurtosis, ¿no? Acá. Pero también hemos dicho que esto podemos denotar nosotros de la siguiente manera. Podemos decir entonces que K, ¿no? Insertamos acá nuevamente la ecuación, vamos a decir entonces K, la kurtosis, va a ser igual. Ahora acá vamos a tener esta fracción, pero acá también vamos a tener otra fracción más, ¿no? Acá vamos a tener otra fracción y entonces acá tendríamos, esta va a ser, hemos dicho, la sumatoria, ¿no? Hemos dicho la sumatoria de I igual 1 hasta acá. Y tenemos acá. Y aquí vamos a tener una multiplicación de la frecuencia absoluta, que tenemos acá, F sub I, frecuencia absoluta, multiplicado, hemos dicho multiplicado por la desviación estándar elevado a la cuarta potencia. Entonces aquí vamos a tener la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí tenemos, hemos dicho, multiplicado por la cuarta potencia de la desviación, y la desviación son cada uno de los valores de la marca de clase, x sub i, menos su media aritmética, ¿no? Que tenemos acá. Bien, entonces vamos a tener acá, la formulita sería x sub i, menos su media aritmética, ¿no? Y esto elevado a la cuarta potencia. Y todo eso dividido entre n, ¿no? Y acá, eso tiene que estar dividido entre la cuarta potencia de la desviación. Entonces, lo podemos dejar así, como está. Entonces, vamos a tener la desviación elevado a la cuarta potencia, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nosotros también esta formulita. Lo vamos a copiar acá. Bien, entonces, de acá, esa es la misma fórmula. ¿Qué tenemos? Tenemos por un lado M4, el cuarto momento, nosotros hemos calculado acá, es 85.7. Entonces, vamos a copiar este cuarto momento, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos entonces el cuarto momento. Entonces, vamos a tener ahí, ¿no? Es 85.7, ¿no? Entonces acá vamos a tener el cuarto momento. Aquí lo vamos a colocar. Este sería el cuarto momento. 85.7. Bien. Entonces ahí tenemos, ese es el valor del cuarto momento. Luego tenemos la desviación estándar. Entonces, este cuarto momento es todo este numerador. La desviación estándar también hemos calculado. Creo que está por acá, ¿no? Si nosotros tenemos que esta es la varianza poblacional, ¿no? Entonces, si esta es para nosotros la varianza poblacional, entonces nosotros, aquí está la desviación estándar. Aquí tenemos la desviación estándar. Tiene un valor de 2.46. Entonces, esta es nuestra desviación estándar. Y por lo tanto, acá vamos a tener, entonces, vamos a colocar acá. Esta sería nuestra, bueno, acá lo vamos a llevar mejor. Esta sería la desviación estándar, este sería el cuarto momento. Bien, entonces acá vamos a tener un valor de 2.46, ¿no? Entonces aquí tendríamos un valor de 2.46. Bien, entonces tenemos todo eso, ¿no? Entonces, acá también esto podemos cambiar si queremos. Podemos colocar desviación estándar poblacional o sigma, ¿no? Entonces, eso lo vamos a cambiar, es lo mismo, para que no haya problema. Podemos copiar y podemos pegarlo acá, ¿no? Podemos pegar, entonces, ¿qué podemos cambiar? Esto de acá. Esto también puede ser sigma, ¿no? Puede ser sigma, entonces, acá. Y nosotros podemos encontrar acá el valor de sigma. Este sería sigma, ¿no? Entonces, también puede ser la fórmula esta que nosotros tenemos, porque la desviación estándar poblacional se denota también en los libros con sigma, ¿no? Que es una letra griega. Bien, entonces ya tenemos ahí todo. Y ahora vamos a calcular el valor de K, ¿no? Entonces acá vamos a tener el valor de K, ¿no? Aquí vamos a copiar, lo vamos a pegar acá.
y lo vamos a tener ese valor. Entonces, K entonces va a ser igual. Entonces, al cuarto momento, el cuarto momento es ese valor, dividido, ¿no? Dice, dividido entre la cuarta potencia de la desviación estándar poblacional sigma. Entonces, sigma, y ahora elevado eso a 4, ¿no? Entonces, aquí tenemos elevado a 4, y por lo tanto, nuestro valor será 2.348. Entonces, acá lo vamos a dejar eso con 2 decimales. Entonces, nuestro valor de la kurtosis sería 2.35, ¿no? Entonces, este va a ser el valor acá. Y ahora nosotros, para que el valor que nosotros calculemos sea considerado como valor de 0 o como valor negativo o positivo, solamente de la misma manera que la simetría, lo tenemos que restar este valor calculado con 3. Entonces, vamos a tener acá, que la formulita ahora nos da que Ks, que la kurtosis definitiva, ¿no? Ks, la kurtosis definitiva va a ser igual al valor de K menos 3, ¿no? Entonces acá vamos a tener ahí la formulita. Eso es para que todo esté para valores de 0, negativos y positivos simplemente. Y entonces acá, teniendo esa formulita, vamos a tener nosotros, entonces, que aquí vamos a tener entonces que KS, entonces acá va a ser igual al valor de K. Dice, K, ¿cuánto vale? 2.35 menos 3. Entonces tenemos un valor de menos 0.65. Menos 0.65. Entonces, nosotros hemos dicho, ¿no? En la interpretación, entonces ahora vamos a hacer la interpretación, ¿ah? De la misma manera que hemos hecho acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a colocar debido, ¿no? Debido a que la kurtosis presenta un valor negativo de menos 0.65, ¿no? De menos 0.65, ¿no? Entonces, la curva de distribución de nuestra variable, o de la variable, ¿no? De la variable número de flores por planta que hemos estado viendo ahí, ¿no? El número de flores por planta. Entonces, de la variable vamos a colocar acá número de flores por planta. Entonces decimos, debido a que la kurtosis presenta un valor negativo de menos 0.65, entonces la curva de distribución de la variable número de flores por planta presenta una curva, vamos a poner una curva, ¿no? Platicúrtica. Lo que significa es una curva aplanada, ¿no? O ligeramente aplanada, podemos decir, porque el menos 0.65, si bien está a la izquierda, pero no está muy alejado de 0. Entonces, vamos a decir que es una curva ligeramente aplanada, ¿no? Ligeramente aplanada, donde, ¿no? Donde las frecuencias, donde las mayores frecuencias, donde las mayores frecuencias absolutas no están concentradas solamente alrededor
de la media, sino también en los extremos de la curva, sino también en los extremos de la curva. Bien, entonces esa sería la interpretación. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos calcular probabilidades, por ejemplo, utilizando la distribución binomial, que es una distribución para variables discretas como las que estamos trabajando, entonces tenemos que demostrar cuál es el requerimiento de esa distribución, si requiere que la curva sea platicúrtica, que sea mesocúrtica o que sea leptocúrtica. La mayoría de las distribuciones requieren que nosotros demostremos que nuestra curva de distribución de la variable tenga una curtosis mesocúrtica, que tenga una distribución en forma de campana, ¿no? Entonces, ese sería el cálculo y ese es el uso que se da a esta medida de forma de la curtosis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos para nuestros datos una curtosis negativa de menos 0.65, lo cual nos dice que la curva es platicúrtica, o sea que las frecuencias más altas no están concentradas alrededor de la media, sino que están distribuidas, ¿no? Desde la parte izquierda hasta la parte de derecha de la curva de distribución, aunque en la parte media, indudablemente las frecuencias son un poco más altas que en esos dos extremos, ¿no? Pero no ocurre lo que ocurre con la curva leptocúrtica. En la leptocúrtica sí, ahí tenemos un pico sumamente pronunciado. Este es un pico más aplanado, ligeramente aplanado, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de la curtosis. Vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.